Bienvenidos, queridos detectives de la verdad y exploradores de los relatos más intrincados del universo mediático, a un nuevo capítulo de nuestra implacable búsqueda por desentrañar lo incomprensible. Hoy nos adentramos en uno de esos momentos televisivos que a primera vista prometía ser una simple aclaración, pero que, en cuestión de minutos, se transformó en un monumental desfile de contradicciones, un auténtico torbellino de palabras donde la verdad, si es que alguna vez estuvo presente, se disolvió en el éter. Nos disponemos a analizar la epopeya de Paola en el plató, un suceso que, lejos de ofrecer gritos o insultos, nos regaló un drama mucho más sutil y por ello más inquietante. Fue una de esas tardes donde el plató se preparaba para acoger una intervención de apariencia sencilla, un espacio para disipar sombras y ofrecer una versión diáfana de los acontecimientos que orbitaban en torno a un divorcio. Sin embargo, lo que Paola trajo consigo no fue una luz reveladora, sino una niebla densa que se fue extendiendo con cada frase, atrapando a colaboradores y espectadores por igual en un laberinto sin salida. Su presencia no fue una visita ordinaria, sino el presagio de un colapso narrativo que muchos no vieron venir, un espectáculo de la confusión que se desordenaba a cada instante hasta un punto de no retorno. Para acompañarnos en esta travesía de verdades elusivas y medias tintas, os invitamos a uniros a nuestra creciente familia. Antes de que nos sumerjamos por completo en este abismo de despropósitos, os pido que pulséis ese mágico botón de suscripción, el de olor a farándula, para que no os perdáis ninguna de nuestras crónicas y sigamos construyendo juntos este espacio de debate sin censura. Es un gesto gratuito, sí, pero es la brújula que nos guía para seguir trayendo a la luz aquellos relatos que otros prefieren dejar en la penumbra. Una forma directa y valiosa de apoyar este canal que se nutre de la honestidad y la crítica constructiva. Ya con nuestra comunidad fortalecida, me gustaría saber vuestra opinión inicial. Antes de que entremos en los detalles más escabrosos, dejadme en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estáis acompañando en esta aventura de la claridad perdida, y si ya teníais alguna noción preconcebida sobre la intervención de Paola. ¿Creéis que desde el primer minuto la intención era desdibujar el relato o simplemente la presión del directo la arrastró a un terreno pantanoso? La interacción de cada uno de vosotros es el motor que impulsa la conversación, y vuestros puntos de vista son inestimables para reconstruir la verdad, pieza a pieza. Desde el primer instante en que Paola tomó la palabra, la conversación se encadenó irremediablemente a los pilares fundamentales de su ruptura matrimonial: el proceso de divorcio, los supuestos favores cruzados entre las partes, los tiempos administrativos y las complejas gestiones que toda separación conlleva. Parecía un punto de partida lógico, un mapa claro para una explicación directa, pero lo que se inició como un relato cronológico pronto se transformó en una sinfonía de disonancias, un concierto de palabras que, lejos de armonizar, creaban un estrepitoso ruido. Paola, con una convicción que fluctuaba misteriosamente, afirmaba una cosa, para después, casi de inmediato, matizar sus propias palabras con una cautela excesiva, un velo que ya empezaba a generar las primeras dudas. La audiencia y los propios colaboradores veían cómo su discurso se retorcía, cómo negaba con rotundidad lo que apenas unos segundos antes había insinuado, solo para, momentos después, regresar con una sorprendente calma a la versión primigenia, como si nada hubiera ocurrido. Era un baile incesante, un juego de espejos donde cada reflejo distorsionaba el anterior, volviendo imposible seguir un hilo conductor. Los colaboradores, cual náufragos en un mar de contradicciones, se esforzaban por mantener el rumbo, por asirse a una lógica que se les escurría entre los dedos, intentando seguir el laberíntico rastro de sus explicaciones. Sus rostros reflejaban una mezcla de perplejidad y frustración contenida, mientras el discurso de Paola se enredaba cada vez más, alcanzando niveles de abstracción que rozaban lo incomprensible. No era una conversación, sino un monólogo que se desintegraba en tiempo real, dejando a todos al borde del abismo de la incomprensión. La gravedad de la situación se hizo palpable cuando, en el mismo corazón del plató, se verbalizó una verdad incómoda,
una sentencia demoledora que resonó en el ambiente, la admisión de que nadie, ni siquiera quienes estaban allí presentes para escuchar y entender, lograba descifrar el intrincado tapiz de lo que se estaba explicando. Era un reconocimiento público de la falla narrativa, un mazazo demoledor para cualquier intento de claridad, una señal inequívoca de que el mensaje, por su propia naturaleza errática, no estaba llegando a puerto seguro. Y cuando en la televisión en directo, un espacio donde la comunicación debe ser fluida y directa, se llega a un punto en el que tanto los protagonistas como el público asumen que el relato es ininteligible, es porque algo fundamental ha fallado, algo en la estructura misma de la explicación se ha desmoronado. Aquello que había comenzado como una visita para aclarar, para iluminar los puntos oscuros, se transformó abruptamente en un choque frontal, un verdadero conflicto donde la base misma de la comprensión se quebraba en 1000 pedazos, marcando así el tono para el resto de la tensa intervención de Paola. A partir de ese momento crucial, la conversación se adentró en un terreno aún más resbaladizo. Un pantano de interpretaciones donde la realidad parecía maleable y las intenciones se difuminaban. El foco se desplazó hacia el escabroso tema del supuesto favor, un favor que habría tenido consecuencias directas en el retraso de la firma del divorcio, un punto neurálgico que prometía desatar nuevas capas de controversia. Era la grieta perfecta para que el mito de una separación sencilla se hiciera añicos, un punto de inflexión donde la intriga se disparaba. Paola, con una narrativa cambiante que ya empezaba a ser su marca personal, aseguraba con firmeza que ella misma había solicitado un favor al principio del proceso, un gesto que, según sus palabras, fue rechazado, y que ella, con una nobleza encomiable, había aceptado la negativa sin objeciones ni problemas. Sin embargo, conforme los minutos se arrastraban y la charla avanzaba implacable, una realidad alternativa comenzó a emerger, una versión que desdibujaba su relato inicial y sembraba la semilla de una profunda incredulidad en el público y en los colaboradores. La verdad implacable, o al menos la que se desprendía de los matices y las réplicas en el plató, sugería una historia diferente. El divorcio, en efecto, sí se había pospuesto, y lo que era aún más significativo, ese inesperado retraso la beneficiaba a ella de manera directa, ofreciéndole una ventaja considerable a nivel administrativo, una coyuntura que contrastaba con su inicial desinterés. Era la primera gran fisura en su armadura narrativa, una contradicción tan evidente que resultaba imposible de ignorar y que prometía llevar la conversación hacia un punto de no retorno. Y ahí, justo en ese punto de inflexión, afloraron las contradicciones más flagrantes y descaradas, las que ya no podían atribuirse a un simple lapsus o a una mala interpretación. Primero, el retraso se presentó como algo puntual, una minucia sin importancia, casi una anécdota irrelevante dentro del complejo entramado de una separación. Luego, en un giro dramático y desesperado por rebajar la tensión, se intentó negar su esencia misma, afirmando con vehemencia que aquello no había sido en absoluto un favor, sino una circunstancia ordinaria. Los colaboradores, con la paciencia ya al límite y la frustración palpable en sus voces, insistieron una y otra vez, lanzando preguntas incisivas, tratando de perforar la coraza de ambigüedad que Paola había construido a su alrededor. Pero cada respuesta, lejos de ofrecer la ansiada claridad, solo abría una nueva e inquietante duda, un nuevo interrogante que se sumaba a la maraña ya existente. Era como intentar desentrañar una telaraña con los ojos vendados, un esfuerzo inútil ante la deliberada opacidad de las explicaciones, un verdadero clímax de la hipocresía narrativa. Se esgrimieron argumentos sobre el envío de correos electrónicos, sobre fechas cruciales que se desdibujaban, sobre periodos vacacionales que parecían justificar retrasos interminables y sobre circunstancias normales que, según Paola, habían alargado el proceso de manera fortuita. Pero el relato, por más que se intentaba hilvanar, nunca terminaba de cerrarse, permaneciendo abierto y lleno de agujeros por los que la coherencia se escapaba sin remedio. Era una casa construida sobre arenas movedizas, condenada a derrumbarse con el más mínimo viento de verdad.
De hecho, la tensión alcanzó su cenit cuando en el propio plató se llegó a afirmar categóricamente que a pesar de sus denodados intentos por negarlo, el tiempo sí le había beneficiado de manera inequívoca. Sin embargo, Paola, aferrada a su propia versión de los hechos, con una tenacidad casi mística, lo negó una y otra vez, con cada sílaba, con cada mirada, como si la repetición incesante pudiera transformar la percepción de la realidad. ¿Era convicción o una estrategia desesperada para esquivar la cuestión central? El público se lo preguntaba, y el misterio se agigantaba. Esa negación constante, esa resistencia férrea a aceptar la evidencia, fue lo que generó un clima de tensión insostenible, una atmósfera densa donde la confianza se evaporaba con cada palabra no dicha, con cada verdad esquivada. Daba la sensación inequívoca de que se estaba intentando eludir el fondo de la cuestión, de que había algo más allá de las palabras que se quería mantener en la penumbra. Y mientras tanto, nosotros, el público en casa, intentábamos, con una mezcla de fascinación y exasperación, entender por qué algo tan aparentemente sencillo como la firma de un divorcio se había transformado en un enredo tan grande, en un nudo gordiano imposible de desatar. Lo que debía haber sido una explicación diáfana, una rendición de cuentas clara y concisa, se transmutó en una maraña de versiones que se contradecían entre sí, un auténtico laberinto verbal donde cada salida conducía a un nuevo callejón sin fondo. Era la demolición de un imperio de apariencias, la caída de una fachada que a cada minuto revelaba más grietas de las esperadas. Y ese, mis queridos espectadores, fue el punto exacto en el que la entrevista dejó de ser una oportunidad para la aclaración y empezó a convertirse, de manera irrevocable, en un problema mayúsculo que aún nos guardaba más sorpresas y giros inesperados. Cuando el laberinto de la verdad parecía no tener más recovecos, un nuevo espectro se alzó en el plató, dispuesto a enredar aún más la ya confusa madeja de este relato. El dinero, esa raíz ancestral de tantos conflictos humanos y detonante de innumerables dramas, irrumpió en la escena con la fuerza de un vendaval, arrastrando consigo la poca claridad que aún pugnaba por sobrevivir en el aire. La conversación dio un giro abrupto, sumergiéndose en las aguas turbias de las finanzas y las inversiones fallidas, prometiendo un nuevo capítulo de incoherencias y ambigüedades, elevando el drama a proporciones épicas. Paola, con una convicción que no terminaba de cuajar con la realidad percibida por la audiencia, empezó a hilvanar un discurso sobre un negocio que no había prosperado, una inversión repartida en porcentajes desiguales, y la dolorosa quiebra que había provocado la pérdida de capital para ambas partes. Su voz se esforzaba por transmitir una lógica irrefutable. Ella, según su versión, había invertido más, el fracaso del emprendimiento se debía a múltiples motivos, y cuando un negocio se desmorona, nadie, absolutamente nadie, puede reclamar lo invertido. Era la crónica de un desastre económico personal, presentada como una verdad universal, un axioma irrefutable. Nosotros hemos invertido en un negocio. Como sabéis, tengo estética. Ya tenía pensado abrir otro, en el cual el seísmo conmigo. Hemos invertido 60, 40, y en el seísmo 60 le han invertido el mismo. No ha salido bien por muchísimos motivos y no puede trabajar todo ese orden. Y ahí de la quiebra no ha salido en poco tiempo, sino monto un negocio de las mismas características, por el mismo nombre, como la línea de negocio. Y eso, en términos de abogados, y lo que no pongo de las empresas, es como una sucesión, que uno, en esa sucesión, también asume las deudas. No, yo te explico cuando tú no estás complicado, porque es un dinero que hemos perdido los dos. Vale, entonces, estás pidiendo que te donen dinero que es simple y lo que no salió bien. ¿Hola? Pero que yo he invertido más cosas. El mal negocio, que no ha salido bien, y también he perdido dinero, que no puede decirle a mi socio. Devuélveme ese dinero que he perdido. Por eso digo, me parece absurdo. Todo está en papel, absolutamente todo. Hasta ahí, quizás, el argumento podría haber encontrado un resquicio de comprensión, un punto de anclaje para la lógica.
Pero el problema, el verdadero nudo gordiano, surgió cuando los perspicaces colaboradores del plató comenzaron a introducir matices, a señalar pequeñas grietas en la aparente solidez del relato, aspectos que Paola no terminaba de asumir con la misma facilidad que había expuesto su versión. Fue un choque de trenes, una colisión entre la narrativa personal y la incómoda realidad de los datos que se ponían sobre la mesa, exacerbando la tensión que ya flotaba en el ambiente. Se planteó, con una precisión quirúrgica, si ese dinero estaba realmente y de forma irrevocable dado por perdido, o si, por el contrario, existía una reclamación concreta y específica sobre ciertas cantidades que, según las informaciones en el plató, sí se estarían exigiendo. La conversación derivó hacia el delicado terreno de los gastos asumidos por su expareja, de favores económicos vinculados directamente a la obtención de una exclusiva mediática, y de cifras que, lejos de ser anécdotas, representaban un peso considerable en el entramado económico de la pareja. Era un mapa de contradicciones que se desplegaba ante los ojos de todos. Paola, ante la insistencia, adoptó un patrón ya conocido. Primero negó con vehemencia, después titubeó, dejando entrever una sombra de duda, para luego refugiarse en la afirmación de que no disponía de pruebas escritas que respaldaran sus negaciones. Y como un mantra, volvió a insistir en que todo el planteamiento le parecía absurdo, una estratagema para desviar la atención de lo que se estaba debatiendo con una tenacidad inquebrantable. Cada intento de explicación, lejos de despejar la incógnita, solo servía para que el hilo de la conversación se perdiera aún más, sumiendo a todos en una confusión insondable. En ese momento crucial, un instante que marcó un antes y un después en la intervención, ocurrió algo clave. Una voz que se atrevió a verbalizar el sentimiento colectivo del plató y del público. Uno de los colaboradores, con una franqueza demoledora, dijo abiertamente que ni él mismo, ni la inmensa mayoría de la audiencia estaba logrando comprender de qué se estaba hablando, cuál era la esencia del conflicto económico que se pretendía explicar. Fue un mazazo demoledor, una sentencia inapelable sobre la opacidad del discurso de Paola que resonó en el silencio expectante del plató, una verdad desnudada sin piedad. Esa frase, pronunciada con una autoridad incontestable, pesó como una losa, porque dejó meridianamente claro que el relato de Paola carecía por completo de transparencia, que se estaba construyendo sobre arenas movedizas. La sensación que se generó en la sala era la de que se hablaba en clave, que se mezclaban conceptos de forma deliberada para evitar la concreción, que se esquivaba el fondo de la cuestión con una maestría perturbadora. Era la crónica de una verdad que se ocultaba a plena vista, bajo un velo de complejidad innecesaria, una farsa cuidadosamente elaborada para eludir la rendición de cuentas. Y cuando una explicación de índole económica, por más intrincada que sea su naturaleza, no logra ser comprendida en un foro televisivo, el problema, el verdadero obstáculo, no reside en la capacidad de discernimiento del espectador, sino en la deficiente, o quizás intencionalmente confusa, forma en que se está transmitiendo por parte de quien la ofrece. Es un claro indicador de una estrategia narrativa fallida, o peor aún, de una deliberada intención de marear, de diluir la responsabilidad en un mar de palabras vacías. Era el clímax de la hipocresía, la verdad disfrazada de complejidad. Cuando parecía que el asunto económico ya había alcanzado los límites de la confusión, llegando a un punto insostenible de ambigüedad, la intervención de Paola se adentró en el terreno más sensible y delicado de todos, el tema del hijo. Fue un giro dramático, un movimiento audaz que prometía tocar las fibras más íntimas de la audiencia, pero que, a la postre, terminaría por añadir una capa más de desconcierto a su ya enmarañada explicación. Era el último acto de un drama personal llevado al escrutinio público, donde lo más sagrado se ponía en tela de juicio, una verdadera traición al sentido común. Paola afirmó con una rotundidad admirable que el segundo gran motivo por el cual el divorcio no había sido firmado, el pilar inquebrantable de su postura, residía en la protección absoluta de la privacidad del menor, una línea roja innegociable para ella. Aseguró que siempre había luchado con denuedo por salvaguardar ese derecho fundamental y que,
bajo ninguna circunstancia, pensaba ceder un ápice en esa cuestión. Hasta ahí, su mensaje conectaba de manera irrefutable con cualquier padre o madre que escuchara sus palabras, un argumento que en principio resultaba intachable y profundamente empático, un escudo contra cualquier crítica. Sin embargo, el problema, el germen de la discordia, no residía en la intención, por más noble que ésta pareciera, sino en el detalle minucioso de la cláusula que se proponía, en la letra pequeña que, como tantas veces, esconde al diablo. Los colaboradores, con una perspicacia legal que no podía ser ignorada, comenzaron a señalar un punto muy concreto y alarmante, que tal y como estaría redactado ese acuerdo, la responsabilidad legal podría recaer íntegramente sobre el padre, incluso en situaciones que estaban completamente fuera de su control, como la inevitable captura de fotos en la calle o las publicaciones de terceros en redes sociales. Era una bomba de relojería legal, una trampa cuidadosamente camuflada en un noble propósito. Paola, ante esta incómoda revelación, intentó simplificar la complejidad legal, asegurando con una ingenuidad calculada que no había trampa alguna en sus intenciones, que ella iría siempre contra los medios de comunicación en caso de violación de la privacidad, y nunca, bajo ninguna circunstancia, contra el padre de su hijo. Pero el plató, con la experiencia que da el escrutinio público de tantos casos, no terminó de ver la claridad en sus explicaciones, percibiendo una peligrosa desconexión entre la intención declarada y la letra muerta del documento legal. El escepticismo se palpaba en el ambiente, denso y cargado de una silenciosa incredulidad. Se le explicó, con una paciencia que rozaba lo ilimitado, que la intención, por más pura que ésta fuera, no es equiparable en el ámbito legal a la redacción precisa y vinculante de un texto jurídico, y que precisamente ahí, en esa aparente brecha entre lo que se decía y lo que se escribía, podía esconderse el verdadero conflicto, un agujero negro de posibles disputas futuras. El debate, ya de por sí tenso, se volvió aún más crispado, porque nadie en la sala discutía la necesidad imperiosa de proteger al menor. Lo que se cuestionaba con vehemencia era el cómo, la forma en que se pretendía materializar esa protección, las consecuencias indeseadas que podría acarrear. Y Paola, lejos de aprovechar la oportunidad para aclarar la redacción o para aceptar una posible revisión que blindara la cláusula, volvió a simplificar el asunto, a restarle importancia, como si la complejidad inherente al derecho pudiera ser disuelta con una mera declaración de intenciones. Esa diferencia abismal de percepción entre su visión de la sencillez y la advertencia de los colaboradores sobre consecuencias legales muy serias provocó un choque evidente, un estrepitoso encontronazo que dejó al descubierto la enorme distancia entre su relato y la realidad jurídica. Era un punto de no retorno, donde la confianza se desvanecía por completo. El cierre de su intervención dejó una sensación bastante clara, un regusto amargo a verdades a medias y a explicaciones incompletas. Paola mantuvo su postura hasta el final, inquebrantable, convencida de que no existía mala fe alguna por su parte y de que todo era, en esencia, mucho más simple de lo que se estaba haciendo parecer, una tempestad en un vaso de agua provocada por una malinterpretación generalizada. Sin embargo, el plató se quedó con una impresión diametralmente opuesta, la de un relato lleno de matices que jamás fueron explicados con claridad, de cambios de versión que se sucedían sin coherencia, y de puntos que por más que se intentaba, nunca terminaban de encajar en un todo lógico y creíble. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo grandes gestos de indignación, pero sí una incomodidad constante que se percibía en cada intervención, un silencio tenso que lo decía todo, elevando el drama a una categoría de tragedia personal. Los colaboradores, agotados por la infructuosa búsqueda de la claridad, intentaron una y otra vez ordenar la información dispersa, resumir los puntos clave y volver a preguntar con la esperanza de obtener, por fin, una respuesta diáfana. Pero cada intento, cada nueva pregunta, solo acababa en un nuevo rodeo, en una espiral interminable de ambigüedades que nunca conducía a una conclusión satisfactoria. Y eso, amigos, provoca algo muy peligroso en el implacable mundo de la televisión, que el espectador, con la paciencia ya colmada, desconecte por completo
o lo que es aún peor, sienta que le están mareando, que le están faltando al respeto con un discurso calculado para eludir la verdad. Esa fue la demolición de un imperio de apariencias, la caída de una máscara. De hecho, esa sensación de confusión total y de desorientación generalizada se verbalizó varias veces a lo largo de la intervención, dejando meridianamente claro que el mensaje, por su propia naturaleza, escurridiza, no estaba llegando como debería haberlo hecho. Al final, lo que quedó de toda aquella intervención no fue una aclaración definitiva que resolviera los interrogantes, sino un puñado de dudas abiertas, una larga lista de preguntas sin respuesta que se cernían sobre la figura de Paola. Y esa, queridos amigos de Olor a Farándula, es la razón primordial por la que la intervención de Paola ha generado y sigue generando tanto debate, tanta especulación, tanta incredulidad en la audiencia que busca respuestas y solo encuentra más sombras. Porque cuando alguien acude a un plató de televisión con la promesa de explicar su versión, de arrojar luz sobre un asunto complejo, y sale dejando más interrogantes que certezas, el problema, el verdadero y profundo problema, no es la complejidad del tema en sí, sino la forma en que éste es presentado, la transparencia o la falta de ella con la que se aborda la verdad. Y es ahí, justo en ese punto de quiebre, donde muchos espectadores han sacado su propia y demoledora conclusión, que quizá no se estaba contando toda la historia de la manera más clara, ni la más honesta posible. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que Paola intentó, deliberadamente, tomar el pelo tanto a los colaboradores como a los millones de espectadores que la veían, o fue simplemente la presión del directo la que la llevó a este pantano de ambigüedades? Deja tus pensamientos en los comentarios, porque la verdad definitiva, solo se construye con el diálogo y la confrontación de ideas. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es la única manera de que sigamos desentrañando estas complejas historias y ofreciéndote un punto de vista sin ataduras. Nos vemos